les voy a hablar sobre antibióticos beta-lactámicos, sobre la filial de Arequipa. Quienes hablan Valencia Infante Lisset. Como una breve introducción a los antibióticos beta-lactámicos, nos dicen que cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. Constituye la familia más numerosa de antibióticos microbianos y la más utilizada en la práctica clínica. Según su clasificación y estructura química, se dice que la presencia del anillo beta-lactámico define químicamente a esta familia de antibióticos. Además, también determina el mecanismo de acción, la escasa toxicidad directa y el principal mecanismo de resistencia, como las belactamasas. La asociación de diferentes tipos de cadenas lineales, junto con las características propias de este esqueleto básico formado por los anillos llamado núcleo, que modifica las propiedades del compuesto resultante y da lugar a los diferentes grupos de antibióticos beta-lactámicos, entre ellos las penicilinas, cefalosporinas, carbapénicos y monobacterias. Sí, tenemos también aquí una clasificación de los antibióticos beta-lactámicos, dentro de ellos grupos de penicilinas, cefalosporinas, también de tercera generación, carbapénicos y monobactámicos. También su vía de administración parental y oral. Características farmacocinéticas de los antibióticos beta-lactámicos. Se dice que las propiedades farmacocinéticas de los beta-lactámicos tras la administración intravenosa se alcanza con rapidez, concentraciones plasmáticas elevadas, pero la semivida de eliminación de la mayoría de los beta-lactámicos es baja. Los beta-lactámicos con semivida de eliminación más prolongada son el etanapen, que va a durar 4 horas, y la ceftriaxona, que dura 8 horas. Tras su administración se consiguen concentraciones terapéuticas durante 24 horas. Los beta-lactámicos tienen una distribución corporal amplia, con concentraciones séricas y tisulares adecuadas en la mayoría de los tejidos, incluidos la bilis y el líquido sinovial, y atravesan sin problemas la barrera placentaria. Como características farmacodinámicas de los antibióticos beta-lactámicos, tenemos que los beta-lactámicos son antibióticos de actividad bactericida lenta, relativamente independiente de la concentración plasmática alcanzada, siempre que ésta exceda la concentración inhibitoria mínima. Para la mayoría de microorganismos sensibles, el beta-lactámico se comporta como un bactericida, porque la concentración bactericida mínima del antimicrobiano se elimina al 99.9% de los microorganismos visibles. Los beta-lactámicos tienen un efecto post-antibiótico frente a los gram positivos y de tan solo 2 horas, y mucho menor frente a los gram negativos, con excepción de los carbapénicos. El EPA se define como el tiempo que dura la inhibición del crecimiento bacteriano tras una exposición limitada a un determinado antimicrobiano. Esta característica es propia de los antibióticos, con acción preferentemente dependiente del tiempo. Mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos. Se dice que son agentes bactericidas que producen un efecto principalmente a través de 2 mecanismos. Uno de ellos es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana y la inducción a la autólisis bacteriana. La pared bacteriana es una estructura que envuelve las bacterias, excepto a los micoplasmas. Se sitúa por fuera de la membrana citoplasmática y está compuesta principalmente por una proteína llamada peptidoglicano. Las bacterias gram negativas tienen una pared más fina y una capa interna delgada de peptidoglicano. Las bacterias ácido-alcohol resistentes tienen una pared similar a los microorganismos gram positivos. Vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Se van a desarrollar mediante 3 mecanismos. Primero, producción de enzimas, las belactamasas. Se dice que estas representan el principal mecanismo de resistencia frente a los beta-lactámicos, especialmente en gram negativos.
Las galactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico y por lo tanto inactivan el antibiótico antes de sus núcleos beta-lactámicos. Como segundo mecanismo tenemos la modificación de la diana de las PVP. Diferentes alteraciones, por ejemplo mutaciones, hiperexpresión y modificaciones de la afinidad pueden dificultar la unión del beta-lactámico a la proteína, lo que disminuye su actividad. Como punto 3 tenemos a las alteraciones en la permeabilidad y bombas de expulsión. La presencia de una membrana celular, las sustancias poco lipofílicas como los beta-lactámicos precisan proteínas que facilitan la entrada al espacio periplasmático para poder unirse a los beta-lactámicos. En este grupo, algunas excepciones como los microorganismos gram negativos son generalmente más resistentes a los antibióticos que los gram positivos. Dentro de los antibióticos beta-lactámicos tenemos a las penicilinas. ¿No? Se dice que las penicilinas son un grupo de antibióticos más importantes, varias de ellas poseen ventajas únicas y son drogas de elección para muchas enfermedades infecciosas. La estructura química de las penicilinas está formada por un anillo beta-lactámico. La estructura química de las penicilinas está formada por un anillo beta-lactámico y un anillo de tiazolidina. Dentro de la clasificación tenemos según su origen que tenemos a las naturales y las semisintéticas. Penicilina G, conocida como penicilina, semisintéticas a la penicilina V, conocida como fenoximetilpenicilina. También la meticilina, penicilina, ampicilina y moxicilina. También sobre su clasificación de espectro antimicrobiano, de anillo de amplio espectro y de espectro reducido. Tenemos la de amplio espectro, ampicilina, moxicilina, y de espectro reducido, penicilina G, penicilina V. También sobre las respuestas a las penicillinasas. Dentro de ellas tenemos a las resistentes y las resistentes. Dentro de las resistentes, meticilina, oxacilina, oxacilina. Los resistentes, penicilina G, penicilina V y amoxicilina. Resistencia al pH gástrico, resistentes a amoxicilina, ampicilina, oxacilina y penicilina V. Y no resistentes, penicilina G, meticilina, flaminicilina. Y de duración de su acción, de corta duración y de duración prolongada. De corta duración tenemos a la penicilina cristalina, que va desde 4 a 6 horas, y la ampicilina, y también a la carbenicilina, amoxicilina. Y de duración prolongada a la benzaquímica, que va de 26 a 30 días, y la proteínica, que va de 24 a 48 horas. El mecanismo de acción de las penicilinas. Las penicilinas se dice que inhiben la síntesis de la pared bacteriana al impedir la síntesis de un componente esencial. El peptidoglicano es el polisacárido que le da rigidez a la pared bacteriana, ¿no? Y las penicilinas también interfieren en el último paso en la formación. Las penicilinas interfieren en el último paso en la formación, inhibiendo la formación de enlaces cruzados en las cadenas de polisacáridos por las enzimas peptidasas. Al perder la rigidez, la pared bactericida no resiste estos cambios y se lisa. Las penicilinas activan enzimas autoricinas de la bacteria que provocan la lisis celular. Resistencia bacteriana. Mecanismos involucrados en la aparición de resistencia bacteriana. Tenemos la inactivación del antimicrobiano en el exterior de la bacteria y la incapacidad de penetrar a través de la membrana bacteriana. La causa principal de la aparición de la resistencia bacteriana a la penicilina es de la síntesis por parte de la bacteria de una galactamasa capaz de romper el anillo beta-lactámico.
Características farmacocinéticas. La absorción se da a partir de una vía oral al 30% de la dosis y vía parental generalmente. Una distribución fácil en meninges normales, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Las meninges inflamadas sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Todos los beta-lactámicos atraviesan la barrera placentaria. La farmacocinética, la absorción oral de las penicilinas depende de la resistencia al pH gástrico. La mayoría posee circulación enterohepática, causando altos niveles en la bilis. Dentro de las interacciones tenemos el efecto sinérgico, el clonafenicol, que inhibe las felictomasas, sulfonamidas, aminoglucósidos, aumenta la penetración de los aminonucleósidos. Y dentro de las toxicidades tenemos reacción a la intoxibilidad, la más importante: fiebre, asma, púrpura, trombocitopénica y anemia hemolítica. Trastornos gastrointestinales, tenemos las náuseas, vómitos y diarreas. Dolor en el sitio de inyección. También un grupo dentro de estos de los beta-lactámicos tenemos a los cefalosporinos, que son agentes sintéticos relacionados químicamente con las penicilinas, al igual que sus propiedades farmacológicas son resistentes a las penicilinasas. Dentro de su estructura química está formada por un anillo beta-lactámico y un anillo de dihidrotiazina. Cefalosporinas, la clasificación tenemos de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación. Resistencia bacteriana de lactamasas o cefalosporinas. Son muy resistentes a las lactamasas. Disminución de la permeabilidad en la pared microbiano-anhidrosa. Farmacocinética. Absorción oral, distribución escasa, atraviesan la barrera placentaria. Las cefalosporinas de primera y segunda generación atraviesan la barrera hematoencefálica, pero no alcanzan concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo. Mientras que las de tercera y cuarta generación sí atraviesan y alcanzan concentraciones terapéuticas. Características farmacocinéticas. La absorción es poca por vía oral, vía parental generalmente. Vía intramuscular muy dolorosa, por ende se aplica vía endovenosa. Líquido extracelular, distribución fácil en tejidos corporales. Alcanzan líquidos cefalorraquídeos, son los de tercera generación. Y dentro de otros microbianos beta-lactámicos tenemos las carbapenemas, dentro de ellos el imipenem, meropenem, y el monolactámico, el asparagam. El compuesto beta-lactámico es un compuesto beta-lactámico monocíclico. Eso es todo en cuanto a la exposición. Gracias, doctor, por su atención.